Es un texto medieval europeo que curiosamente fue escrito en un idioma desconocido. Este libro críptico se conoce como el manuscrito Voynich. Por décadas, antiguos sistemas de escritura como el cuneiforme y los símbolos del Indo desafiaron todo intento de desciframiento. Pero lo que encontramos son nuevas partes del rompecabezas de este manuscrito bastante grande. El manuscrito es una traducción al griego. Pero ahora, la inteligencia artificial los está descifrando, palabra por palabra, y a veces de forma aterradora. Desde guerras olvidadas hasta armas cósmicas, estos mensajes no solo se habían perdido, estaban ocultos por una razón. Las voces antiguas que por fin comienzan a susurrar de vuelta podrían cambiar por completo la manera en que entendemos nuestro pasado. Número 15. Ötzi, el hombre de hielo. Al principio pensaron que se trataba de un accidente reciente, un excursionista atrapado por una tormenta y congelado donde cayó. Pero lo que aquellos dos alpinistas encontraron en lo alto de los Alpes de Ötztal en 1991 no era una tragedia moderna. Era un misterio de 5.300 años. Bajo el hielo derretido, cerca de la frontera entre Austria e Italia, yacía el cuerpo asombrosamente bien conservado de un hombre de la edad del cobre, más tarde bautizado como Ötzi, el hombre de hielo. Y desde ese momento, el mundo de la arqueología jamás volvió a ser el mismo. No fue enterrado, no fue colocado en una tumba. Ötzi murió donde cayó, solo en las montañas, y la naturaleza se encargó del resto, conservándolo en el hielo glaciar como una cápsula del tiempo. Cuando los científicos comenzaron su investigación, no encontraron solo un cuerpo. Descubrieron una historia congelada en el tiempo. Su ropa, sus armas, sus herramientas, incluso el contenido de su estómago, se mantenían intactos, ofreciendo una rara ventana hacia la vida prehistórica. Entre su equipo había un hacha de cobre tan bien fabricada que obligó a los expertos a replantearse cómo se había extendido la metalurgia en la antigua Europa. Quizá la tecnología metalúrgica era mucho más avanzada y común de lo que jamás imaginamos. Pero no se trataba solo de herramientas. Su cuerpo contaba una historia aún más profunda. Tatuajes distribuidos por su piel podrían haber sido una forma primitiva de acupuntura. Sus zapatos estaban aislados con musgo, y dentro de sus intestinos, restos de parásitos como el tricocéfalo y una última comida compuesta de carne de íbice y trigo einkorn. Su ADN reveló que era intolerante a la lactosa, tenía ojos marrones y padecía enfermedades cardíacas. Y lo más escalofriante de todo, tenía una flecha incrustada en la espalda y señales de traumatismo en el cráneo. Ötzi no era simplemente un viajero. Es posible que lo hayan cazado y asesinado. Y aquí es donde la ciencia se convierte en historia. Porque Ötzi no era solo un cadáver antiguo, era un ser humano. Caminó, luchó y probablemente temió por su vida. Llevaba un botiquín medicinal, recorrió largas distancias. Quizás pertenecía a una comunidad más grande o estaba huyendo de ella. Tecnologías modernas como la secuenciación del genoma y la reconstrucción forense siguen extrayendo nuevos detalles de su cuerpo congelado, haciéndolo sentir extrañamente cercano. Esto no se trata solo de lo que encontramos, sino de quién fue. Y justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece algo más. Número 14. Los manuscritos del Mar Muerto. Una cabra, un pastor y una cueva. Así comenzó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. En 1947, un joven beduino que buscaba una cabra perdida se topó con una cueva oculta cerca del Mar Muerto. Dentro encontró jarras de barro llenas de antiguos rollos, textos que habían permanecido sellados durante casi 2000 años. Lo que siguió fue el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, un descubrimiento que sacudiría tanto los estudios bíblicos como las líneas del tiempo históricas. Más de 900 manuscritos fueron recuperados de las cuevas del desierto cerca de Qumrán. No eran solo escritos religiosos, eran una mezcla de escrituras, textos místicos, leyes comunitarias y visiones apocalípticas. Algunos datan del siglo III a.C.,
Probablemente pertenecían a una secta judía conocida como los esenios, un grupo convencido de que el fin del mundo estaba cerca y que se retiró al desierto para vivir en pureza espiritual. Uno de los hallazgos más escalofriantes, el rollo de la guerra, no era poesía metafórica ni profecía ambigua. Era un auténtico manual de batalla, completo con estrategias, formaciones y armas asignadas para los guerreros sagrados llamados los Hijos de la Luz. Su misión: acabar con los hijos de las tinieblas en una guerra final por el alma de la humanidad. Durante años, gran parte de este tesoro permaneció literalmente encerrado, tanto física como lingüísticamente. Fragmentos frágiles y tinta desvanecida hicieron que muchos textos fueran ilegibles. Pero ahora, gracias a la reconstrucción digital, imágenes multiespectrales y herramientas de traducción con inteligencia artificial, los investigadores están reconstruyendo estas voces perdidas como nunca antes. Rollos que antes se consideraban irrecuperables por fin están siendo descifrados, palabra por palabra. Y cuanto más profundizamos, más revelan estos rollos, no solo sobre religión, sino sobre el miedo, la esperanza y la necesidad humana de encontrar sentido en medio del caos. No solo escribían escrituras, se estaban preparando para la guerra. Número 13. La escritura del Valle del Indo. Imagina descubrir una civilización perdida con planificación urbana avanzada, sistemas de saneamiento y vínculos comerciales internacionales, pero sin poder leer una sola frase de lo que escribieron. Ese es el enigma de la civilización del Valle del Indo, que floreció entre los años 2600 y 1900 a.C. en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. ¿Y en el centro del misterio? Su escritura. Se han descubierto más de 4.000 inscripciones breves, grabadas en sellos, tabletas y cerámica, en sitios como Harappa y Mohenjo-Daro. Cada una lleva símbolos, muchos de ellos repetidos, lo que sugiere una estructura y una gramática. Pero, a pesar de décadas de estudio, ni una sola de estas inscripciones ha sido descifrada de forma concluyente. ¿Por qué? Porque no tenemos una piedra de Rosetta. No existe una traducción bilingüe. Ni siquiera sabemos en qué idioma se basa. Algunos creen que podría ser un precursor de lenguas dravídicas modernas, como el tamil. Otros argumentan que tal vez ni siquiera sea una escritura completa, sino simplemente marcas simbólicas usadas para el comercio o rituales religiosos. La mayoría de las inscripciones son extremadamente breves, muchas con solo 4 o 5 caracteres. Sin contexto ni un alfabeto conocido, descifrarlas es como intentar resolver un crucigrama sin pistas y sin respuestas. Pero ahora, la inteligencia artificial está interviniendo. Al analizar miles de estas inscripciones, los modelos de IA están detectando patrones, estructuras recurrentes que apuntan a reglas gramaticales. Aún es muy pronto y no sabemos qué significan los símbolos, pero el aprendizaje automático nos ha dado las primeras pistas sólidas en años. Sintaxis, orden de palabras, agrupamientos estadísticos. Estas señales son prometedoras. Es un trabajo lento, sí, pero cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a escuchar las voces de una de las sociedades urbanas más antiguas del mundo. Y cuando llegue ese momento, cuando por fin se lea la primera frase, podría cambiar todo lo que sabemos sobre la antigua Asia del Sur. Número 12. La escuela de gladiadores romana en Austria. ¿Has oído hablar del Coliseo? ¿Has visto las épicas historias de gladiadores romanos luchando a muerte por entretenimiento? Pero, ¿y si te dijera que una parte oculta de ese legado brutal no fue descubierta en Roma, sino en un tranquilo campo de Austria? Justo a las afueras de Carnuntum, que alguna vez fue una ciudad fronteriza del Imperio Romano, los arqueólogos hicieron un descubrimiento revolucionario. Los restos de una escuela de entrenamiento para gladiadores completamente mapeada, la única de su tipo hallada fuera de Italia. Y lo lograron sin excavar ni un centímetro. Usando radar de penetración terrestre e imágenes digitales avanzadas, los científicos escanearon bajo el suelo y revelaron un complejo entero, intacto y perfectamente preservado por el tiempo. Lo que encontraron fue asombroso. En el corazón del sitio se alzaba una arena de entrenamiento circular, una especie de mini coliseo
rodeada por hileras de estrechas cámaras para dormir. Aquí dormían los gladiadores, aquí entrenaban, aquí sangraban. Muy cerca había termas, edificios administrativos e incluso, posiblemente, una enfermería. No era un pozo caótico de violencia. Era una institución disciplinada y jerárquica, construida para moldear a los hombres en armas humanas. No eran simples pendencieros de calle. Eran atletas, artistas del combate y a veces prisioneros, esclavizados o forzados a luchar como espectáculo público. Su valor para el imperio era inmenso. Eran herramientas de control y propaganda, símbolos del poder y el orden romanos en territorios lejanos. La existencia de una escuela así en las provincias muestra cuán profundamente Roma implantó su cultura marcial en todo su imperio. Es fácil olvidar que el entretenimiento, incluso en aquel entonces, muchas veces se trataba de dominación. Estas arenas no eran solo para el espectáculo, eran escenarios donde Roma exhibía su poder, no solo ante el público, sino ante sus enemigos. Y hoy, incluso en silencio, los contornos de esos campos de entrenamiento siguen susurrando las historias de los hombres que vivieron y murieron por el imperio. Número 11. Los Thermopolia de Pompeya. Olvídate de las hamburguesas con papas. La antigua Roma tenía su propia versión de comida rápida. Y si alguna vez paseas por las ruinas de Pompeya, las verás en casi cada esquina. Se llaman Thermopolia y eran el alma de la cultura callejera romana mucho antes de que existieran los food trucks o los comensales modernos. Estos antiguos puestos de comida tenían mostradores de piedra con recipientes incrustados, llamados dolia, que contenían desde guisos hasta vino. La ciudad de Pompeya, sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, conservó estos establecimientos casi a la perfección. Cuando los arqueólogos los desenterraron, no estaban viendo solo piedras, estaban entrando en el ritmo cotidiano de la vida romana. Se han descubierto más de 80 Thermopolia en toda Pompeya, un número sorprendentemente alto para una ciudad de ese tamaño. Algunos aún conservan frescos coloridos que anunciaban lo que ofrecían: gallos, patos, peces e incluso criaturas mitológicas. No eran solo mostradores de comida, eran centros culturales, lugares donde comerciantes, obreros y viajeros compartían comida, chismes y espacio con todos los estratos sociales. Dentro de los recipientes, los investigadores encontraron restos de comida real, huesos, granos, legumbres y hasta residuos de vino. Un Thermopolium particularmente bien conservado reveló comidas parecidas a antiguos guisos, carnes sazonadas y bebidas mejoradas con granos molidos. Y aquí está el detalle. La mayoría de los romanos no tenía cocina en casa. Especialmente entre las clases bajas, la gente dependía de los Thermopolia para alimentarse. Pero no se trataba solo de comer. Eran epicentros sociales donde las personas se conectaban y se relajaban. En una ciudad bulliciosa, llena de comercio y ruido, ofrecían momentos breves de calor, sustento y comunidad. Pompeya pudo haber sido destruida en un instante, pero sus Thermopolia aún tienen algo que decir. Y lo que dicen es que la cultura del para llevar existe desde hace mucho más tiempo del que imaginamos. Número 10. La daga del faraón Tutankamón. Brillaba entre los tesoros de la tumba del joven rey, afilada, dorada y envuelta en misterio. Pero esta no era una simple daga ceremonial. Esta hoja, enterrada junto al faraón Tutankamón hace más de 3.300 años, ocultaba un secreto que iba mucho más allá de las arenas de Egipto. Estaba forjada con metal venido del espacio. Descubierta en 1922 por Howard Carter, la tumba de Tutankamón estaba repleta de riquezas. Pero esta daga en particular captó todas las miradas por su belleza ornamental y por su inusual hoja de hierro. Y aquí viene el giro. En tiempos de Tutankamón, el hierro era increíblemente raro. Se consideraba más valioso que el oro. Egipto aún no había desarrollado la técnica para fundir hierro desde el mineral. Entonces, ¿de dónde provenía? Avancemos hasta el año 2016. Científicos utilizaron espectrometría de fluorescencia de rayos X para analizar la hoja. ¿El resultado? Contenía altos niveles de níquel y cobalto,
firmas químicas que coinciden con los meteoritos, no con minerales terrestres. En otras palabras, la daga estaba hecha con un meteorito caído del cielo. Para los antiguos egipcios, los cielos eran sagrados, las estrellas eran dioses y los eventos celestiales señales divinas. Forjar un arma con una estrella caída no era solo un gesto simbólico, era un acto de poder. No le estaban dando a Tutankamón simplemente una herramienta. Lo estaban enviando al más allá armado con una hoja forjada en el cosmos. La daga de Tut es una fusión de habilidad artesanal, avanzada y reverencia espiritual, prueba de que, incluso sin herramientas modernas, las civilizaciones antiguas eran capaces de hacer observaciones astronómicas y dominar la metalurgia con gran destreza. Sostenían en sus manos un pedazo del universo y sabían perfectamente cómo usarlo. Número 9. Dwarka, la ciudad sumergida de las leyendas. Frente a la costa de Gujarat, en la India, bajo las ondulantes aguas del mar Arábigo, yace algo que durante siglos solo existía en los mitos. Una antigua ciudad que, según se dice, fue construida por un dios y luego tragada por el océano. Esta es la historia de Dwarka, el legendario reino del señor Krishna. Según los textos sagrados del hinduismo, como el Mahabharata y los Puranas, Dwarka era una ciudad de muros dorados, torres imponentes y arquitectura divina. Una metrópolis supuestamente protegida por el propio Krishna, una fortaleza espiritual construida con diseño celestial. Y cuando Krishna abandonó el mundo mortal, cuenta la leyenda que el océano se alzó y reclamó la ciudad. Durante siglos, eso sonaba como pura mitología, pero luego, escaneos con sonar y estudios submarinos a principios de los años 2000 comenzaron a revelar algo inesperado. Justo frente al actual pueblo de Dwarka, los arqueólogos descubrieron estructuras sumergidas. Bloques de piedra, cimientos en forma de cuadrícula y lo que parecían ser muros antiguos dispuestos con patrones deliberados. Algunos de estos restos fueron fechados con más de 9000 años de antigüedad. Eso es más antiguo que las pirámides, más antiguo que Mesopotamia. Y si es cierto, podría reescribir la línea de tiempo de la civilización humana en el sur de Asia. Entre los objetos recuperados había madera fosilizada, fragmentos de cerámica y herramientas, lo que sugiere una sociedad compleja que combinaba habilidad ingenieril con sofisticación cultural. Pero ¿podría ser esta realmente la Dwarka de Krishna? ¿O se trata de otra ciudad que inspiró la leyenda? El debate continúa, con algunos expertos pidiendo cautela y otros convencidos de que se ha encontrado evidencia de un hecho real que luego fue mitificado. Pero hay algo indiscutible. Las aguas frente a Gujarat ocultan más que peces. Están custodiando las ruinas de un mundo olvidado. Un mundo que, tal vez, una vez brilló como el oro, hasta que se hundió bajo las olas. Número 8. Las carreteras ocultas de la antigua Roma. Bajo ciudades bulliciosas, tierras de cultivo y densos bosques, aún se extienden los huesos de un imperio antiguo, silenciosos, firmes y casi olvidados. Son las calzadas romanas, las arterias de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Y gracias a la tecnología moderna, estamos descubriendo cuán vasto y sofisticado fue realmente este sistema. Hace 2000 años, los romanos no solo construían caminos, los diseñaban para perdurar. Capas de piedra, grava y mortero formaban una red que conectaba desde puestos militares hasta ciudades comerciales, extendiéndose por toda Europa como una telaraña de poder imperial. Y aunque muchas de estas vías desaparecieron bajo siglos de desarrollo, nuevas herramientas están ayudando a sacarlas a la luz. ¿La clave del avance? El LIDAR, Light Detection and Ranging, una tecnología que utiliza láseres para escanear el terreno desde el aire, atravesando vegetación e incluso capas poco profundas de tierra para revelar bultos y relieves sutiles que marcan el trazo de antiguas carreteras. Si se combina con mapas romanos antiguos, leyendas locales e imágenes satelitales, comienza a emerger un mundo oculto. En lugares como Lancashire, Inglaterra, el LIDAR ha revelado tramos de calzadas romanas de más de 16 kilómetros, ocultos bajo praderas y setos, perfectamente alineados y casi intactos por el paso del tiempo.
Estas carreteras son tan precisas que aún coinciden con las coordenadas trazadas hace siglos. Y no se trata solo de descubrir por dónde marchaban los soldados o viajaban los comerciantes. Es redescubrir cómo un imperio se movía, se expandía y mantenía su unidad a lo largo de miles de kilómetros. Caminos que una vez transportaron legiones ahora yacen bajo campos de cultivo. Pero con cada nuevo hallazgo se dibuja con mayor claridad cómo Roma gobernaba no solo por conquista, sino por infraestructura. Y aquí viene el giro. Algunas autopistas modernas aún siguen esas mismas rutas. Los romanos construyeron para la eternidad y, al parecer, lo lograron. Número 7. El código Enigma descifrado en menos de 13 minutos. La máquina Enigma se suponía indescifrable. Ese era precisamente su propósito: codificar mensajes con tal complejidad que ningún extraño pudiera jamás entenderlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el corazón de los secretos militares alemanes, con billones de combinaciones posibles. Romper ese código parecía imposible, hasta que dejó de serlo. En la década de 1940, Alan Turing y su equipo en Bletchley Park lograron lo impensable. Con lógica, ingenio y una perseverancia sobrehumana, encontraron la forma de descifrar las transmisiones de Enigma, acortando años de guerra y salvando incontables vidas. Pero incluso sus mejores esfuerzos requerían días, a veces semanas, para resolver un solo mensaje. Ahora, saltemos a la era digital. En el año 2017, un equipo de investigadores aceptó el mismo desafío, pero con otra arma: la inteligencia artificial. Crearon una versión digital de la máquina Enigma y activaron 2000 servidores virtuales para ejecutar cálculos a velocidad relámpago, escaneando más de 40 millones de combinaciones por segundo. Pero no fue solo fuerza bruta. Entrenaron a la IA con cuentos de hadas en alemán. Esto ayudó al sistema a reconocer la estructura de las frases, expresiones idiomáticas y contexto, permitiéndole juzgar si un mensaje decodificado sonaba bien. ¿El resultado? La IA rompió la versión más compleja de Enigma, el modelo de 4 rotores usado por la Marina alemana, en apenas 13 minutos. Piénsalo, lo que durante la guerra requirió el genio humano y meses de trabajo, ahora se puede lograr en lo que tardas en prepararte un café. Este avance no fue solo una hazaña técnica, demostró cómo el aprendizaje automático puede abordar enigmas históricos con una velocidad alucinante. El código Enigma, que alguna vez atormentó a las fuerzas aliadas, hoy es solo una pieza más en una guerra distinta. Una batalla de datos, no de balas. Número 6. Los barcos largos vikingos. Elegantes, letales, icónicos, los barcos largos vikingos no eran simples embarcaciones, eran símbolos de poder, terror y exploración. Con proas en forma de dragón y cascos delgados como susurros, estos barcos transportaron guerreros nórdicos por los mares, sembrando miedo desde las islas británicas hasta las lejanas tierras de Rusia. Durante siglos, se desvanecieron en la leyenda, pero ahora están saliendo de la tierra. En un tranquilo campo del sureste de Noruega, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que los dejó sin aliento: un barco vikingo de 20 metros enterrado profundamente bajo tierra. Pero no lo desenterraron con palas, ni siquiera tocaron la tierra. Lo vieron con radar. Usando radar de penetración terrestre, GPR por sus siglas en inglés, una herramienta revolucionaria y no invasiva, los científicos enviaron pulsos al suelo. Cuando esas ondas rebotaron, dibujaron el contorno fantasmal del barco escondido bajo la superficie. Era inconfundible. Un marco largo y estrecho, con una quilla marcada y extremos afilados. Diseño vikingo clásico. Y no quedó ahí. En la misma región, poco después se encontró otro barco. Estos descubrimientos abrieron las compuertas a un mar de posibilidades. Al escanear las áreas circundantes, los investigadores comenzaron a localizar túmulos funerarios, asentamientos y otros artefactos vikingos olvidados. El GPR les permitió ver el pasado sin destruirlo. Estos barcos eran mucho más que herramientas de guerra. Eran motivo de orgullo para los jefes tribales. Algunos llevaban reyes a la batalla, otros se usaban en entierros ceremoniales, con sus cascos cargados de armas, animales y tesoros antes de ser cubiertos con tierra.
Redescubrirlos no se trata solo de madera y clavos, se trata de desenterrar el corazón de una cultura que navegó con valentía hacia la historia. Y con tecnología como esta, quién sabe cuántos secretos vikingos más están esperando. Justo bajo nuestros pies. Número 5. Tablillas antiguas descifradas por inteligencia artificial. Holding a tablet that was written thousands of years ago and being able to read what it says, it's an amazing feeling. Hace 5000 años, los escribas de Mesopotamia presionaban símbolos en forma de cuñas sobre tablillas de arcilla, sin saber que estaban creando el primer sistema de escritura del mundo, el cuneiforme. Registraban de todo, desde documentos fiscales hasta epopeyas sobre dioses y reyes. Avancemos hasta hoy y ya contamos con más de 500.000 de estas tablillas. Pero hay un problema. La mayoría aún no ha sido traducida. ¿Por qué? Porque el cuneiforme es increíblemente complejo. Un solo símbolo puede tener múltiples significados. Muchas tablillas están dañadas, y como hay pocos expertos en el campo, la traducción ha sido dolorosamente lenta. Eso fue hasta que intervino la inteligencia artificial. Un nuevo modelo de IA ha sido entrenado para leer y traducir textos cuneiformes directamente al inglés. Aún más impresionante, es capaz de reconstruir inteligentemente las partes faltantes de las tablillas rotas, ofreciendo interpretaciones probables que tienen sentido histórico. Usa una combinación de modelos lingüísticos, análisis de contexto y algoritmos predictivos para hacer en segundos lo que a un académico humano le tomaría años. Este avance ya está transformando nuestra comprensión de la antigua Mesopotamia. La IA ha traducido decretos reales, registros agrícolas e incluso cartas personales. Algunos textos revelan inquietudes sorprendentemente modernas: disputas por tierras, quejas laborales y negociaciones comerciales. Otros contienen rastros de mitología y religión, conectándonos con sistemas de creencias antiguos que apenas estamos empezando a entender. Pero el cuneiforme no es el único sistema de escritura bajo la mirada de la IA. Investigadores ya están aplicando técnicas similares al idioma ugarítico, un sistema misterioso con vínculos con el hebreo antiguo. Al comparar textos ugaríticos con lenguas semíticas conocidas, la IA empezó a detectar patrones y posibles traducciones que habían eludido a los lingüistas durante décadas. No se trata solo de decodificar texto, se trata de revivir voces antiguas. Y en este caso, esas voces han esperado miles de años para ser escuchadas. Número 4. El ejército de terracota. This is the Terracotta Army. 8,000 warriors buried over 2,000 years ago. One of the greatest wonders of the world. El ejército de terracota ha fascinado al mundo desde su descubrimiento en 1974. Miles de soldados de arcilla, de tamaño real, en formación silenciosa, construidos para custodiar la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Pero mientras admirábamos a los guerreros, una pregunta persistía: ¿quién los construyó? Ahora, la ciencia moderna empieza a revelar la respuesta. Recientes análisis de ADN realizados en restos humanos hallados cerca del mausoleo del emperador están arrojando luz sobre la diversa fuerza laboral detrás de este proyecto monumental. Lejos de ser un grupo de artesanos locales, los constructores provenían de todo el imperio Qin y más allá. Al examinar ADN mitocondrial y nuclear, los científicos han rastreado la ascendencia de estos individuos hasta regiones distantes del este de Asia, lo que sugiere que la creación del ejército de terracota fue una operación de escala imperial. Imagina la magnitud: alfareros, escultores, herreros y obreros reunidos en un solo lugar, encargados de construir un ejército eterno desde cero. No era solo un proyecto artístico, era una campaña nacional. El emperador no solo quería soldados, quería simbolismo, poder e inmortalidad. ¿Y lo más asombroso? Muchos de los trabajadores fueron enterrados cerca del sitio, posiblemente como un método sombrío para sellar los secretos del emperador. Pero sus huellas genéticas permanecen, y ahora esos marcadores están ayudando a los investigadores a construir árboles genealógicos digitales, conectando nombres con rostros y relatos con huesos. Y luego está la artesanía en sí. Cada guerrero tiene un rostro, una postura y una expresión únicos.
no hay dos iguales. ¿Fueron modelados a partir de personas reales? ¿O era simplemente un virtuosismo artístico extraordinario? Con herramientas de ADN, escaneos en 3D y forense arqueológico, estamos más cerca que nunca de responder esa pregunta. El ejército de terracota no fue construido solo para vigilar, fue construido para contar una historia. Y ahora, por fin, esa historia está saliendo a la luz. Número 3. Las anomalías térmicas de la pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza ha permanecido en pie durante más de 4.500 años, majestuosa, imponente y envuelta en misterio. Y justo cuando creemos que ya le hemos arrancado todos sus secretos, la ciencia moderna nos demuestra lo contrario, esta vez con calor. En el año 2015, un equipo internacional de científicos lanzó el proyecto Scan Pyramids, utilizando imágenes térmicas para escanear las piedras exteriores de la pirámide de Keops. Lo que buscaban no era visible al ojo humano, sino térmico, variaciones sutiles de temperatura que pudieran revelar algo oculto tras la piedra. Y lo encontraron. En la cara oriental de la pirámide, cerca de la entrada principal, varios bloques emitían más calor que los rodeaban. La anomalía no era gigantesca, pero sí constante. Sugería la posibilidad de un vacío, un espacio abierto justo detrás de la superficie. Solo eso bastó para encender la emoción entre los expertos. Pero no se quedaron ahí. El equipo pasó a una técnica más avanzada, la tomografía de muones. Es un método que rastrea partículas subatómicas llamadas muones mientras atraviesan materiales densos. Midiendo cuántas partículas logran pasar por distintas áreas de la pirámide, los científicos pueden hacer, básicamente, una radiografía del interior. En el año 2023, tras años de recopilación de datos, se confirmó algo alucinante. Un corredor oculto de unos 10 metros de largo, ubicado detrás de la entrada principal. Nadie sabe con certeza para qué fue construido. ¿Un pasadizo ceremonial? ¿Un túnel sin terminar? ¿Una cámara secreta aún por abrir? Lo único seguro es que la pirámide está lejos de haber sido completamente comprendida. Y con cada nuevo escaneo, con cada dato nuevo, nos acercamos más a respuestas que han evadido a los exploradores durante milenios. Las piedras pueden ser antiguas, pero siguen susurrando secretos. Número 2. El entierro naval de Sutton Hoo. Bajo un campo silencioso en Suffolk, Inglaterra, los arqueólogos encontraron el fantasma de un barco. Sin madera, sin velas, solo la huella de una enorme embarcación funeraria dibujada en la tierra. Era la década de 1930 y esto fue Sutton Hoo. Lo que desenterraron cambió la historia británica. Dentro del casco del barco yacía un tesoro, hebillas de oro, armas con incrustaciones de gemas, platos de plata y un casco como nunca se había visto, grabado con guerreros, bestias y diseños intrincados. El entierro era digno de un rey, y aunque no se encontró ningún cuerpo, muchos creen que el lugar pertenecía al rey Raedwald de Anglia Oriental, un gobernante del siglo VII. Durante décadas, la escala y forma completas del barco siguieron siendo un misterio. El suelo conservaba su silueta, pero las tablas de madera se habían descompuesto hace mucho. Ahí es donde entró la tecnología. Usando radar de penetración terrestre y modelado en 3D, los científicos resucitaron digitalmente el barco, revelando su verdadero tamaño, más de 28 metros de largo. Una obra maestra naval enterrada para honrar a los muertos. Y luego está el casco. Cuando se descubrió, eran solo fragmentos, cientos de piezas corroídas. Tras una reconstrucción meticulosa, se convirtió en un ícono del arte y la identidad anglosajona. Más que una armadura, era un símbolo de poder divino y prestigio guerrero. Sutton Hoo no es solo un sitio arqueológico, es un libro de historias, escrito en oro, hierro y tierra. Un relato de un pueblo que creía que el viaje al más allá debía hacerse con estilo. Y a medida que las nuevas técnicas siguen desbloqueando secretos enterrados, Sutton Hoo aún tiene capítulos por contar. Número 1. El manuscrito Voynich. Es uno de los libros más extraños jamás escritos. Sin título, sin autor, sin idioma conocido.
Solo 240 páginas de ilustraciones bizarras, plantas que no existen, diagramas celestiales y figuras desnudas en extrañas bañeras. Bienvenido al misterio del manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 por el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich, este manuscrito ha desconcertado a historiadores, lingüistas y criptógrafos desde entonces. La datación por radiocarbono sitúa el pergamino en los primeros años del siglo XV, pero todo lo demás sigue siendo un enigma. La escritura, completamente desconocida. No se parece al latín, ni al griego, ni al árabe, ni a ningún otro idioma. Algunos expertos creen que es un cifrado elaborado. Otros sospechan que podría ser un engaño, diseñado para parecer significativo, pero sin contenido real. Las imágenes solo agrandan el misterio. Docenas de plantas que no coinciden con ninguna especie conocida. Cartas astrológicas con símbolos del zodiaco junto a texto críptico. Dibujos extraños de mujeres interactuando con tubos y piscinas, como si mostraran rituales perdidos o tratamientos médicos olvidados. Durante décadas, nada funcionó. Ningún método de descifrado logró avanzar, hasta que la inteligencia artificial entró en escena. En 2018, investigadores de la Universidad de Alberta entrenaron una red neuronal para identificar patrones en el texto. Basándose en frecuencias lingüísticas y disposición de letras, la IA sugirió que el manuscrito podría ser una forma codificada de hebreo. Utilizando un diccionario hebreo, el equipo tradujo algunas frases. Y, sorprendentemente, tenían cierto sentido. Una de las primeras traducciones. Ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y al pueblo. No es del todo claro, pero definitivamente no es un sinsentido. Aún está lejos de resolverse, pero por primera vez tenemos una pista real. Ya sea un idioma perdido, un texto médico secreto o una broma elaborada de la Edad Media, el manuscrito Voynich aún guarda sus secretos. Pero ahora las grietas empiezan a aparecer. Desde los secretos helados de Otzi hasta manuscritos que anuncian guerras sagradas, la inteligencia artificial no solo está traduciendo la historia, está desenterrando los miedos, el poder y las verdades que los antiguos intentaron codificar. Si esto te dejó sin aliento, suscríbete, deja un comentario y acompáñanos la próxima vez, porque el pasado solo se está haciendo más ruidoso.